أرضي وبلادي قلبي وفؤادي من هالمجد من هالمجد من هالمجد مجد عاشت عربي. Por Radio Cacán, la 90.3, y tenemos nuevamente en nuestro programa al doctor Eduardo Bárcesa, constitucionalista si los hay. Muchísimas gracias, doctor, como siempre, su predisposición con nosotros, ¿eh? Buenas tardes, saludos a ustedes y a la audiencia. Bueno, doctor, como verá, y estoy seguro que usted está siguiéndolo por ahí, por televisión, lo que pasa, las manifestaciones que tenemos que aguantar y soportar ya hace tiempo. Con esto, sobre todo ahora, porque no se sabe qué es lo que reclaman, pero diríamos, hablemos sobre la reforma de la justicia, si efectivamente es una reforma o cómo le podríamos denominar y de qué se trata en todo caso. Bueno, es una reorganización y ampliación del Poder Judicial Penal Federal. Reforma requeriría, bueno, precisamente una reforma de la Constitución. Allí sí podría generarse un debate para tener un Poder Judicial de la Nación que sea representativo y republicano, como lo dice el artículo 1 de nuestra Constitución. Lamentablemente este Poder Judicial que tenemos no es ni representativo ni republicano. Responde al molde, que es un molde de origen, tomado de la Constitución norteamericana, y los padres de esa Constitución, en un texto muy conocido, el Federalista, decían que se necesitaba un poder judicial aristocrático, vitalicio, contramayoritario, para prevenir y evitar los desbordes demagógicos y populistas de los poderes políticos. Esta es la verdadera cuna o matriz del Poder Judicial de la Nación Argentina, y efectivamente ha resultado un poder siempre al servicio del privilegio, ha convalidado golpes de Estado, le ha dado carácter de leyes de la nación a bandos militares, en fin, una serie de deficiencias que ahora se engrosan en el periodo del gobierno Macri con la incorporación de esta doctrina que es el sucedáneo de la doctrina de seguridad nacional. Me refiero a lawfare o guerra judicial, que es la persecución y destrucción del enemigo o adversario político a través de procesos fundados en relatos ficcionales, con pruebas obtenidas en base a amenazas extorsivas, para poder privar de la libertad y privar patrimonialmente a la víctima, en definitiva convertirlo en una suerte de muerto civil. Y esto se ha enseñoreado en el continente americano, en Ecuador, en Brasil, en la Argentina, en Paraguay, en Bolivia, de modo que se ha perturbado más aún el ya enorme desprestigio del Poder Judicial de la Nación Argentina. Y esto ha ocurrido a vista, paciencia, complacencia y encubrimiento, diría, de la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación, que teniendo a la mano remedios para poder enderezar estas prácticas perversas del lawfare, no solamente no ha hecho nada para enervarlas, desmontarlas, sino que incluso ha aparecido como prohijando las mismas. Recordemos la foto del expresidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, junto con Sergio Moro y Claudio Bonadío. Bueno, es una foto que va a entrar en la antología del disparate jurisdiccional, porque era como darle un respaldo del presidente del más alto tribunal argentino a estos dos hacedores de entuertos jurisdiccionales. Bueno, esta reforma que vemos ahora, o modificación de la justicia federal penal, tiende a desconcentrar el poder que tiene efectivamente Comodoro Pi, poder de 12 jueces, de los cuales en realidad en este momento tenemos 8, hay 4 vacancias, y
con el incremento del número de jueces con igual competencia para llevarlo a la cifra de 46 juzgados, es que se pretende lograr una mejora, una desconcentración y una agilización, pero siempre buscando, y esperemos que así se dé y se logre, que actúen en obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos, que son la ley suprema de la nación argentina. Esto implica también creación de 94 nuevos juzgados penales en todo el territorio de la nación argentina. Tiene un título muy logrado sobre la forma en que deben actuar los jueces para garantizar esa idoneidad, imparcialidad, independencia y competencia que deben caracterizar a la función judicial. Tiene también una invitación a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura para que dicten un código de ética inspirándose en los encuentros, convenciones internacionales sobre la independencia de los magistrados y sobre el bien obrar de los mismos. Son documentos valiosos que podrían servir de base para un código ético de la función judicial. Y quedan interrogantes para el futuro sobre cuál va a ser la funcionalidad y el número de miembros de la Corte Suprema, cuándo se va a implementar el proceso acusatorio, es decir, donde los fiscales llevan la investigación y los jueces controlan la legalidad de la producción de las pruebas. Queda también el tema de ver la funcionalidad del Consejo de la Magistratura, que hasta aquí no ha dado buenos resultados. Solamente en estos últimos meses empezamos a ver atisbos de lo que debe ser un Consejo de la Magistratura, pero todavía no llega a la altura de lo que era el proyecto constitucional cuando se incorporó este instituto en el año 1994 en la reforma constitucional, ¿no? En definitiva, que estamos dando los primeros pasos para una mejora de la administración de justicia. Pero si lo que queremos hablar es de un poder judicial que sea representativo y republicano, tenemos que pensar en una futura reforma constitucional, ¿no? Doctor Eduardo Garcesá, con quien estamos hablando, ¿por qué cree que la oposición, en este caso, y la corporación mediática sale tan fuertemente a cuestionar esta, que no es reforma en definitiva, ¿no? O decir, por lo menos cuál es la intención, ¿no? Bueno, creo que salen porque han tenido una enorme comodidad y utilidad en una pata podrida de la justicia y del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, que se prestó a convertirse en el ariete para la persecución del adversario o enemigo político, en trama con los servicios de espionaje. No son servicios de inteligencia, son de espionaje, con los medios masivos de comunicación hegemónica, social, me refiero a los principales diarios y canales, que han cometido el mayor número de tropelías. Por ejemplo, anticipar 3 meses antes de que se efectivizara la designación de peritos de gendarmería para examinar la muerte del ex fiscal Nisman, para controvertir el dictamen que hicieron por unanimidad los expertos, que establece claramente que es una privación de la vida propia y no por hecho de un tercero. Bueno, esta interferencia de los medios en la administración de justicia, anticipando procesamientos, anticipando condenas. Recordémoslo al falso abogado D'Alessio recorriendo los medios y predicando qué es lo que va a suceder de la mano de Daniel Santoro en futuras o causas judiciales o causas en trámite. Toda esta inmundicia y perversidad tiene que ser deconstruida.
Este que estamos asistiendo ahora es un paso, espero que sea un paso importante, pero si por supuesto se me preguntara, y para lograr un poder judicial representativo y republicano, diría sin ambajes, se necesita una reforma constitucional, ¿no? Claro. Una reforma de fondo, en realidad, que es lo que... De fondo, de fondo. Doctor Barcesa, ¿cómo está usted tiene o lleva adelante algunas causas que tiene que ver con la vicepresidenta de la Nación ahora? Intervengo no como abogado de la vicepresidenta en la causa del memorándum de entendimiento con la República de Irán, que es otra de las causas impensables. Intervengo en la causa de los cuadernos, donde asisto al ingeniero Gerardo Ferreira. Otra causa, también una paradoja, una especie de insulto a la actividad jurisdiccional, como es llevar adelante una causa con fotocopias de cuadernos quemados. Bueno, esto realmente es impensable en un país que tiene una cultura jurídica como lo es la Argentina. Bueno, pero sin embargo ahí está todavía dando vuelta, como está también dando vuelta la causa del memorándum de entendimiento con Irán, a pesar que no hubo tratado y por lo tanto no se podía cometer ningún acto lesivo de un bien jurídico, así fuera hipotéticamente, porque no había materialidad con qué producirlo. De manera que sí, intervengo en estos casos y los voy a presentar en un tribunal ético internacional contra el lawfare, que estaba previsto para noviembre de este año, pero que seguramente se va a postergar por el tema de la pandemia. Y esos tribunales lo que sirven es para hacer público lo que todavía, desgraciadamente, sigue ocurriendo en las sedes judiciales de los respectivos países, particularmente en el continente americano. Bueno, creo que todo el esfuerzo que pongamos para desnudar estos mecanismos de perversidad institucional y de persecución política es una contribución a ese desmontaje del lawfare que esperamos nunca más vuelva a instalarse en la justicia argentina. Pero hoy, lamentablemente, fue y sigue siendo todavía una realidad de ese antro que es Comodoro Pi 2002, Capital Federal, ¿no? Y ahí está la otra pregunta, doctor Barcesa, es casualmente, en esas causas que usted menciona, el de los cuadernos, del memorándum, porque la oposición, entre otras cosas, o los medios de comunicación, han instalado de que efectivamente con esta reforma judicial, que se va a empezar a tratar mañana, tiene que ver con la impunidad de, entre otros, con la vicepresidenta de la Nación. ¿Van a seguir los mismos jueces o van a cambiar teniendo en cuenta esta reforma? A eso sería bueno que lo digan. Bueno, taxativa y categóricamente la ley establece que las causas actualmente en trámite, todas, van a seguir en el juzgado o tribunal oral que intervino o que tenga tramitación a la fecha, es decir, no van a ser modificadas ni trasladadas a otros juzgados o a otros tribunales orales. De modo que aquellos que preconizan y dicen con extrema ligereza que no, esto está hecho para la impunidad de la ex presidenta y de los funcionarios de su gobierno, o no han leído el texto del proyecto, o habiéndolo leído, lo que es más gravoso, informan maliciosamente a la opinión pública para alentarla a que salga a la calle a gritar abajo la reforma, basta de impunidad, que no tiene nada que ver con las causas en trámite, porque se respeta el principio de juez natural de la Constitución, más allá de que todos sabemos que en realidad en los sorteos de esas causas no fue el juez natural de la Constitución, sino que por un sistema endiablado, todas las causas que interesaban a la política iban a parar a manos del ex juez Bonadío o del juez Ercolini, dos de los alineados con estas prácticas del lawfare, ¿no? Le hago la última, doctor, y por supuesto agradeciéndole su predisposición con nosotros.
¿Por qué o qué cree que lo llevan a actuar con tanto odio? Y uno de ellos, por lo menos lo que yo pienso, es la actitud del expresidente Eduardo Duhalde, porque no creo que sea tan inocente de lo que dijo, y porque creo que además en ese programa ya estamos curados de espanto con estos operativos de la prensa y de los actores que llevan. ¿Por qué cree ese odio de siempre, no? Y porque por supuesto se va cada vez agrandando, aunque creo, y en esto soy optimista, de que cada vez son menos. ¿Usted qué cree que pasa por...? Bueno, yo creo que lo que ocurrió con las declaraciones del expresidente interino Eduardo Duhalde es de extrema gravedad institucional. Primero por el cargo que ha ocupado, por la larga actividad política. No creo que lo haya dicho por la propia, sino representando a un sector de intereses económicos poderosos y de los medios de comunicación hegemónicos. Y lo más tremendo, lo que realmente repugna, es que él ha sido convencional constituyente nacional en el año 94, donde pusimos una de las cláusulas más señeras, que es la condena a los golpes de Estado, y llamada la cláusula del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, cláusula que además fue puesta en la reforma de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que le habilitó a Duhalde el camino a la reelección. Es textual del mismo texto, la misma redacción que el artículo 36 de la Constitución Nacional. Entonces, un hombre que ha jurado, porque fue aprobada por aclamación esta cláusula del artículo 36, la condena a la usurpación del poder político, la descalificación como infames traidores a la patria y la inhabilitación a perpetuidad a ocupar cargo o función pública a quienes prestan servicio a la usurpación del poder político, va a un programa de televisión a decir se viene esto. Realmente lamento que ningún fiscal de la nación, que cobran muy buenos sueldos para cumplir con la función que tienen que cumplir, todavía no haya radicado una denuncia por esta violación ostensible de la cláusula constitucional y de la ley de protección de la vida democrática y el orden constitucional, porque tiene la gravedad por parte de quien lo ha dicho. Si esto lo dice alguno de los comunicadores o de los periodistas de enorme pobreza intelectual que pulula por los medios, bueno, uno podría decir no tiene idoneidad material para producir o instigar un delito. Pero cuando lo dice un expresidente interino, ex convencional constituyente y hombre de larga trayectoria en la política, no hay acá ninguna posibilidad de decir, bueno, simplemente es un estúpido. No, no, no. Acá hay alguien que ha dicho algo sabiendo lo que decía y queriendo provocar un daño institucional. Y eso en el derecho se llama dolo. Perfecto. Doctor Eduardo Bárcesa, muchísimas gracias como siempre. Hasta pronto. Que ande muy bien. أرضي وبلادي قلبي وفؤادي من هالمجد من هالمجد من هالمجد مجد مجد عاشت